Impulsada por la promesa de oro, la ciudad de Johannesburgo crecía y prosperaba en un escenario transformado. 7 años después del fin de la Segunda Guerra Boer, una contienda despiadada entre el Imperio Británico y las repúblicas sudafricanas por el control de los ricos yacimientos de oro y diamantes. Las secuelas de aquel conflicto aún resonaban en las tierras de esta última frontera africana. El Reino Unido había consolidado su dominio sobre las repúblicas Boer, y aunque sus pueblos aceptaron la soberanía británica, las tensiones se mantenían vivas en un país donde los tesoros aún avivaban sueños de fortuna y gloria, mientras la nación buscaba sanar las cicatrices de la guerra. Viejas historias comenzaron a surgir desde las sombras del pasado. Atraído por esas promesas de riqueza, el aristócrata inglés Montagu Brownlow Parker llegó a la ciudad más próspera de Sudáfrica, con la ambición de incrementar su fortuna invirtiendo en la economía minera. Sin embargo, contra todo pronóstico, su camino lo llevó a un descubrimiento muy distinto. En Johannesburgo, Parker conoció a Walter Heinrich Juvelius, un enigmático escritor finlandés obsesionado con la arqueología y las reliquias antiguas. Juvelius era un apasionado de los artefactos perdidos, aquellos que el tiempo y el polvo habían relegado a las leyendas, y aseguraba haber encontrado pistas en los textos apócrifos del Antiguo Testamento sobre el tesoro más sagrado de la tradición judeocristiana, una reliquia desaparecida durante más de 2000 años. Un cofre de oro que albergaba, según él, el poder y la esencia del Todopoderoso. Una arma que, de ser hallada de nuevo, podría cambiar el mundo para siempre, el Arca de la Alianza. El origen de la leyenda del arca se encuentra en los textos del Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Éxodo, uno de los relatos más conocidos de la Biblia. Este segundo libro describe la epopeya de los israelitas al abandonar la esclavitud en Egipto, movidos por la fuerza de Dios y guiados por el profeta Moisés hacia la tierra prometida. Según las Escrituras, esta cruzada duró 40 años en los que el pueblo vagó por el desierto, enfrentando pruebas y privaciones. En lo alto del monte Sinaí, Moisés se encontraba solo cuando, entre el estruendo de los truenos y el susurro del viento, escuchó una voz. Era Dios hablándole. Y en 2 tablas de piedra, talladas por el propio dedo divino, se inscribieron las leyes que sellarían el destino de su pueblo. Los 10 mandamientos habían sido concebidos. 10 leyes que representaban un pacto, una alianza entre Dios y la humanidad. Pero las tablas de la ley eran mucho más que piedras talladas. Eran reliquias de un poder inmenso. Y por eso Dios ordenó construir un objeto sagrado para protegerlas. Un cofre que sería conocido como el Arca de la Alianza. Según las instrucciones detalladas en el Éxodo, capítulo 25, versículo 10. Dios explicó a Moisés cómo debía ser. Harás un arca de madera de acacia, cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Colocarás en ella el testimonio que te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, y en sus extremos descansarán 2 querubines, mirándose uno al otro, con sus alas extendidas tocándose en el centro, formando un trono para Dios. El arca, construida por el pueblo israelita, representaba la presencia directa de Dios entre ellos, y los acompañaba en su travesía por el desierto, guiándolos hasta la tierra prometida. Era, según las Escrituras, el único objeto descrito que otorgaba el poder de Dios a sus portadores. La historia del Arca de la Alianza es también la de un arma sagrada que ofrecía una ventaja divina en los conflictos. Durante la conquista de la ciudad de Jericó, el libro de Josué relata cómo los sacerdotes llevaron el arca alrededor de la ciudad durante 7 días, y que en el último, con el resonar de las trompetas, las murallas fueron derribadas por una fuerza sobrenatural. Aquella arca arrasaba con ciudades y otorgaba supremacía sobre los enemigos. Sin embargo, también era temida. Cualquiera que la mirase sin ser digno era cegado, y tocarla, incluso por un instante, equivalía a una sentencia de muerte. En aquella delgada línea entre el respeto y el temor, el pueblo la custodió con reverencia. Con el tiempo, el arca fue guardada en el santuario de Silo. Durante una guerra con los filisteos, el pueblo israelita, desesperado, la llevó al campo de batalla creyendo que les garantizaría la victoria. Sin embargo, no solo fueron derrotados, sino que el arca fue capturada por sus enemigos. Los filisteos la transportaron a la ciudad de Asdod, colocándola en el templo de su dios Dagón, pero su posesión trajo calamidades. La estatua de Dagón fue derribada y una peste se extendió, provocando terror en la comunidad. Finalmente, los filisteos devolvieron
trajeron el arca a Israel junto con ofrendas de oro, y esta fue llevada a Bet-Semes y más tarde a Jerusalén, donde Salomón la colocaría en el Sancta Sanctorum del templo que construyó en el monte Moria. Allí descansaría durante casi 4 siglos, hasta que en el 586 a.C. la ciudad fue asediada por los babilonios y el templo destruido. El paradero del arca se convirtió entonces en un misterio. Ni los relatos bíblicos ni los registros históricos mencionan que fuera llevada a Babilonia, ni que fuera destruida. Así surgieron las especulaciones y con ellas las búsquedas que, aún hoy, continúan. Las interpretaciones modernas y las expediciones alrededor del arca han producido varias teorías. Uno de los lugares más emblemáticos es Etiopía, especialmente la ciudad de Axum, donde la Iglesia Ortodoxa Etíope asegura que el arca reposa en la iglesia de Santa María de Sión, custodiada por un monje que dedica su vida a protegerla. La tradición etíope se basa en el Kebra Nagast, un texto que narra cómo Menelik I, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, llevó el arca a Etiopía, donde permanece en Axum. Sin pruebas arqueológicas, la fe de millones de etíopes sigue viva, y la capilla que la alberga es vigilada con absoluto hermetismo. A pesar de las limitaciones para acceder, Axum es un centro constante de especulación y peregrinación para quienes buscan respuestas. En Jerusalén, el monte del templo sigue siendo objeto de estudios limitados, con hipótesis que sugieren que el arca podría estar oculta en alguna cámara subterránea. Sin embargo, las tensiones políticas y religiosas han prohibido las excavaciones en profundidad. También existen teorías que plantean que el arca fue llevada a Egipto o escondida en el norte de África, aunque sin pruebas concluyentes. La búsqueda del arca se mantiene viva. Cada teoría y cada expedición, aunque no haya arrojado resultados decisivos, es testimonio de la fascinación y la esperanza de encontrar respuestas. Desde una perspectiva mítica y simbólica, el Arca de la Alianza es mucho más que un objeto físico. Es una conexión entre lo divino y lo humano. Una presencia que representa el poder absoluto de Dios. En la narrativa bíblica, es la reliquia que otorgó poder a los israelitas, un símbolo sagrado que contiene el pacto de Dios con su pueblo. Pero también el arca representa lo prohibido, aquello que no puede ser tocado ni mirado sin una gran responsabilidad. Este poder intangible y a la vez temible ha convertido al arca en una leyenda eterna. El misterio de la alianza se extiende más allá de las fronteras del tiempo y la geografía, manteniendo un vínculo entre lo terrenal y lo celestial. Es un recordatorio de los límites de la humanidad y de la fascinación por lo desconocido. Como reliquia perdida en la historia, sigue desafiando a generaciones, una reliquia que despierta en nosotros una búsqueda constante de algo superior, más allá de lo comprensible. El arca ha dejado un misterio imperecedero, uno que sigue cautivando e inspirando. Desde las cámaras bajo el monte del templo hasta las llanuras etíopes, su rastro perdido alimenta la imaginación de quienes aún buscan el poder divino en sus historias. Quizás nunca hallemos el arca, pero su leyenda, más fuerte que la propia historia, nos recuerda la eternidad de la fe.